1831 tuvo la oportunidad de dar su primer sermón en una iglesia. El predicador no había podido asistir a tener el sermón porque se encontraba enfermo. El Señor permitió de que fuera Guillermo Miller el que fuera a predicar. Estaban sentados toda la congregación, entre esos yo me encontraba. Yo estaba allí esperando a nuestro pastor que tuviera la exhortación de ese día, del domingo. Y llegó y dice que no podía ir porque estaba enfermo. Así que cuando de pronto le dijo el hijo del predicador a Guillermo Miller que tomara la vocería, que predicara, se sorprendió Guillermo Miller, pero dijo: está bien, voy a tomar la vocería, voy a tomar la actitud para predicar. Guillermo Miller se paró enfrente de todos nosotros y comenzó a predicar y decía que el regreso de Jesucristo estaba muy cerca, que estaba pronto a llegar Jesús, que estaba a las puertas, que debíamos prepararnos. ¿Para qué? Para ese emotivo evento. Y cuando salimos de allí, todo el mundo comenzó a preocuparse. ¿Cómo es posible que el Señor ya vaya a venir tan pronto? Y cuando comenzó a estudiar la palabra de Dios y comenzaron las personas a escuchar del sermón de Guillermo Miller empezó a ser invitado a diferentes iglesias. Y es que en ese entonces éramos presbiterianos, habían bautistas, metodistas, episcopales, congregacionalistas, luteranos, discípulos de Dios. Éramos las religiones que existían, que nos autodenominaron como los protestantes. Y en ese marco de que nosotros, los que estábamos allí, comenzamos a invitar de diferentes iglesias, comenzaron a invitar. Los bautistas escucharon la palabra del mensaje de Guillermo Miller y lo invitaron para su iglesia. Y ese mismo sermón lo tenía una y otra vez y explicaba qué era lo que había ocurrido y decía qué era lo que había pasado. Cómo era que su descubrimiento hacía entender que Cristo estaba pronto a venir. Y lo más fascinante de todo es que cerca del año 1831, cuando empezó a predicar Guillermo Miller el mensaje del advenimiento de Cristo, muchas personas abrazaron ese mensaje. Yo abracé el mensaje de que Cristo vendría por segunda vez. Mi familia, mis hijos estaban emocionados porque queríamos ver a Jesucristo. Mis hijos me decían: padre, quiero ver a Jesús, quiero que ya se acabe esto. Mi esposa me decía: ya Cristo va a venir, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más sufrimiento. Así que comenzamos una campaña por todo Estados Unidos tratando de difundir esto, pero por recursos no podíamos. Y fue en el año de 1842 cuando Joshua, uno de los pioneros también, que invitó a Guillermo Miller a donde, a tener un sermón en una iglesia, en su iglesia. Joshua aceptó la verdad de Guillermo Miller solo hasta 1842. Y según la interpretación, la primera interpretación que había hecho Guillermo Miller, Jesucristo habría de venir el 21 de marzo de 1843. Y se comenzó a predicar ese mensaje de que Cristo iba a venir el 21 de marzo de 1843. Y oh sorpresa, nosotros con Joshua, quien tenía una imprenta, comenzamos a promover y a proclamar ese mensaje para que todo el pueblo de Estados Unidos, y si era posible de Europa y de toda América, pudiera conocer esta verdad y pudiera reunirse también para esperar a Cristo. Así que Joshua con su imprenta comenzamos a diseñar una revista que llevaba por título Sign of the Times, que eran las señales de los últimos tiempos. Así que comenzamos a publicar esa revista. Y ustedes vieran los niños cómo difundían las revistas, cómo difundían los tratados, cómo difundían la literatura y proclamaban de que Cristo iba a venir el 21 de marzo de 1843. Llegó la fecha, pero algunos estaban todavía muy indecisos de que Cristo vendría. Y efectivamente, pasó el 21 de marzo de 1843 y los que creíamos que Jesucristo vendría por segunda vez,
no llegó. Así que el hermano Guillermo Miller se puso a estudiar nuevamente qué fue lo que había ocurrido. Así que en medio de un sermón en el que estábamos, llega el hermano Snow y dice: tengo una revelación de Jesucristo y el Señor me ha mostrado que Cristo no habría de venir el 21 de marzo de 1843, sino que habría de venir el 22 de octubre de 1843. Todos abrazaron ese mensaje y comenzamos a difundir el mensaje de que Cristo vendría el 22 de octubre de 1843. Empezamos unos pocos y comenzamos a unirnos todas las iglesias que existíamos, congregacionalistas, los metodistas, los presbiterianos, y todos estábamos con un solo mensaje que se llegó a llamar el movimiento millerita, porque era por Guillermo Miller que nos había mostrado cuál era la verdad del segundo advenimiento de Cristo, y todos abrazamos esa verdad. Así que todos nosotros pudimos comprender que Cristo vendría por segunda vez el 22 de octubre de 1844. Oh, sorpresa, hermanos, comenzamos a intensificar las cosas porque Cristo iba a venir. Aún recuerdo a nuestro hermano Joseph Bates, que era un capitán de alta mar, y comenzó a aceptar la verdad de Guillermo Miller y de la palabra de Dios, de que Cristo vendría por segunda vez. Vendió todo lo que tenía. Era una de las personas más millonarias o ricas, tenía mucho dinero y vendió todo. Y todo lo que vendió fue dado ¿para qué? Para la obra. Todo lo que vendió fue dado para la obra de Dios. Así que en medio de esto encontramos nosotros que Guillermo Miller seguía proclamando la verdad y comenzaron a expandirse por todas las ciudades. Y la revista de Sign of the Times llegaba a todo rincón. Y ya todo el mundo sabía, y algunos aceptaban, otros rechazaban el mensaje del advenimiento de Cristo, pero nosotros seguíamos firmes allí, predicando. Y cuando encontramos fue que teníamos casi un grupo de 100,000 personas que aceptaban el pronto regreso de Jesucristo. El hermano Bates vendió todo, y eso le costó de que su hijo se fuera a tomar los caminos de él, de que fuera capitán en alta mar. Y de esa manera su madre, la esposa de Joseph Bates, lloraba mucho porque le decía: Bates, esposo mío, mi hijo se va a perder, haz algo, Cristo va a venir y se va a perder. Y su hijo rechazó el mensaje y se fue para alta mar a seguir los pasos de su padre como capitán. Pero vendió todo y todo el mundo se trasladó. De aquí de Michigan se fueron hasta el este de Nueva York, en Lowehampton, donde estaba la gran carpa, donde estaba la finca y la propiedad que tenía Guillermo Miller. Y allí construyeron una carpa inmensa, hermanos. Y llegaron personas, iban congregando personas, todos cerraron sus locales, todos vendieron todo, todo estaba totalmente cerrado y había una conmoción. Y era que Cristo iba a venir. Así que todos se desplazaron a Lowehampton, a donde estaba la finca o la granja de Guillermo Miller. Armaron una carpa inmensa y aquí llegaron miles de personas, cientos de personas llegaron a congregarse. Era 21 de octubre de 1844 y había júbilo, había emoción, había alegría. Todo el mundo compartía los alimentos y todo el mundo estábamos con un gran júbilo porque Cristo iba a venir al otro día. Era algo emocionante, hermanos. Ustedes tenían que haber experimentado la emoción que nosotros sentíamos de saber de que Cristo vendría por segunda vez. Y cuando de repente llegó el 22 de octubre, la mañana fue pasando lenta. Todos en la carpa cantábamos himnos de la segunda venida de Cristo. Y todos allí cantábamos alegres porque Cristo vendría ese día. Gloria a Dios. Y todos reunidos con sus familias, todos encantados, y seguíamos esperando a Jesucristo. Fueron pasando lentas las horas de la mañana de aquel 22 de octubre de 1844 y llegó el mediodía. Algunos estaban compartiendo su almuerzo con su familia y estaban esperando aún de que Cristo regresara por segunda vez. Teníamos la esperanza. Fue llegando la tarde, fue llegando las 5, las 6, las 7 y fue cayendo
la noche en el día del 22 de octubre de 1844. Cuando estábamos todavía, teníamos esperanza porque el día iba hasta las 12 de la noche. Y seguíamos esperando y cantando al Señor Jesucristo porque Cristo vendría ese día y todos nos habíamos preparado. Habíamos dejado todo ¿para qué? Para esperar a Jesucristo ese gran día. Y oh sorpresa, hermanos, fue llegando las 9, las 10, las 11 y las 12 de la noche. Cuando tocaron las 12 campanadas, entendimos que nuestro gran chasco fue una certeza y fue una verdad. No se imaginan lo que todo el mundo sintió, no se imaginan, tenían que haber estado allí en ese momento para entender lo que nosotros vivimos, lo que tuvo que pasar nuestros familiares, nuestros amigos. Y quiero compartir con ustedes lo que dice, lo que dejó escrito ese día Iran Edson. Y dijo, hasta que el reloj tocó las 12 campanadas a medianoche, entonces nuestro chasco se convirtió en una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas quedaron destrozadas y se apoderó de nosotros una ansia de llorar como yo nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos terrenales no podía compararse a ese dolor. Lloramos y lloramos hasta que amaneció, hermanos, y todo el mundo lloraba. Nos dio la mañana del 23 de octubre de 1843 y estábamos llorando porque Jesucristo no había venido. ¿Qué había ocurrido? ¿En qué habíamos fallado? Imagínense ustedes la incertidumbre de ahora llegar a nuestros hogares nuevamente y ver a nuestros vecinos a los cuales les habíamos predicado de que Cristo vendría. Y comenzamos nuevamente los que quisieron desplazarse a sus lugares y todo el mundo se reía, todo el mundo se burlaba. Joseph Bates iba a la oficina postal a reclamar su correo y le preguntaban que dónde estaba Cristo, que a dónde había estado. Le habían dicho, por allí pasó. No, por allí pasó. Y se burlaban de nosotros, hermanos. Ustedes no se imaginan lo que nosotros sentíamos en ese momento. Ese gran chasco fue algo desastroso para nosotros. Pero saben que algunos, la mayoría de los que habían estado en ese grupo millerita, en ese movimiento, la mayoría comenzó a irse nuevamente para su religión, para sus iglesias. Los presbiterianos iban para sus iglesias, los bautistas iban para sus iglesias, y aún había un remanente, un pequeño grupo que creía que Cristo iba a venir por segunda vez. Y en ese pequeño grupo se encontraba Jaime White, Ellen White, Joseph Bates, J.N. Andrews y muchos más. Y saben, hermanos, que quieren saber cómo fue que Guillermo Miller llegó a la conclusión de que el 22 de octubre de 1844 iba a ser el regreso de Cristo. Pues yo, que lo escuché de oídos de él, se los voy a contar en esta mañana. Así que quiero que vayamos al libro de Daniel. El libro de Daniel, el capítulo 8. Vamos al libro de Daniel, el capítulo 8. Guillermo Miller creía y tenía la convicción de que la Biblia es su propio intérprete. ¿No dicen amén? La Biblia se interpreta así sola. No hay que meterle más cosas porque la Biblia se interpreta así sola. Y nosotros podemos ver que en el capítulo 8 de Daniel 14 encontramos que cuando llegó en la lectura Guillermo Miller, en la lectura de Daniel, encontramos nosotros de que cuando llegó al capítulo 8, versículo 14, se encontró con el siguiente versículo: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. Miller siguió estudiando la Biblia y aplicando este principio bíblico. Y entendió entonces que a la luz de la Biblia, Ezequiel 4:6, como decían las iglesias, en Ezequiel 4:6 decía que en la profecía un día equivale ¿a qué? A un año. Entonces dedujo rápidamente, si son 2300 tardes y mañanas, quiere decir que la tarde y la mañana es un día como la tarde y la mañana del Génesis 1 cuando Dios creó la tierra. Así que con ese principio se maravilló Guillermo Miller. Y entonces Guillermo Miller seguía estudiando.
y seguía estudiando. Y yo no quiero que miren ahora la pantalla porque hay como un problema. Yo por eso no me valgo de la tecnología. En esa época nosotros las cosas eran diferentes. Y cuando nosotros empezamos a escuchar el mensaje de Guillermo Miller, empezamos a aceptar el mensaje. Y entonces Guillermo Miller concibió la idea que se llevaba de la era judaica de que la tierra era el santuario. Así que cuando Daniel 8:14 estaba hablando de que hasta 2300 tardes y mañanas el santuario sería purificado, quería decir que la tierra era la que iba a ser purificada. Y estudiando en la palabra de Dios encontró que habían dos maneras de hacer purificación en la Biblia. Una era a través del agua y dos a través del fuego. Una ya Dios la había utilizado para destruir la tierra. ¿Y quién? Y salvó ¿a quién? A Noé, a su familia en el arca. Y la segunda era ¿qué? El fuego. Y Cristo había prometido de que no iba a volver a destruir la tierra con agua. Así que dedujo rápidamente Guillermo Miller que ¿qué? De que se estaba haciendo énfasis de que la tierra iba a ser purificada a través de fuego. Y fue al libro de Apocalipsis y encontró que ¿cómo iba a ser purificada la tierra? Con fuego. Así que comenzó a proclamar este mensaje y comenzaba a decir y a manifestar ese mensaje a todo el pueblo, a todas las naciones, a todas las poblaciones que se encontraban. Y fue de esa manera que fue descubriendo Guillermo Miller la interpretación de Daniel 8:14. Cuando llegó al libro de Daniel 8, capítulo 8, versículos 26 y 27, encontramos nosotros que dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referida es verdadera, dice la Biblia, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Miren, hermanos, hay una gran conexión que descubrió Guillermo Miller con el capítulo 8 de Daniel y capítulo 9. Hay una conexión estrecha. Algunos han manifestado de que son totalmente independientes, pero Guillermo Miller en ese entonces no sabía los idiomas originales, no sabía nada en qué había sido escrita la Biblia, pero dedujo que la interpretación de la profecía de Daniel capítulo 8, su interpretación estaba en el capítulo 9. Por lo tanto, fue al capítulo 9. Fue el capítulo 9 de Daniel, versículos 24 y 27. Y le dice el ángel Gabriel a Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable. Dice, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Guillermo Miller entendió y comprendió que la profecía de Daniel capítulo 8, su interpretación estaba en los versículos 24 al 27 de Daniel 9. Solo tenía que encontrar el punto de partida de la profecía. Y si encontraba el punto de partida de la profecía, iba a encontrar hasta qué tiempo iban los 2300 tardes y mañanas. Así que se puso a estudiar Guillermo Miller, se puso a estudiar, estudie, y encontró que decía la palabra de Dios, y fue a la historia, y encontró de que esta profecía databa del año 457 antes de Cristo, con el decreto del rey Artajerjes I para la reconstrucción de Jerusalén y la edificación de Jerusalén. Así que no sé si podamos ver la imagen que hizo Guillermo Miller cuando comenzó a interpretar esta profecía. Encontramos nosotros que Guillermo Miller hizo un diagrama, y allí está. Hizo un diagrama en el cual nosotros encontrábamos que Guillermo Miller cogió las profecías de Daniel y cogió las profecías del Apocalipsis y hizo una interrelación y le daba exactamente qué fecha dice ahí primeramente abajo, 1843. Y encontró que el punto de partida de la profecía era el 457 antes de Cristo.
Y empezó a estudiar y encontró que la profecía era real. Y la Biblia dice que Gabriel le mostró a Daniel y le dijo, esa profecía es para el fin de los ¿qué? De los últimos tiempos. Así que con más euforia comenzó a ¿qué? A guardar esa profecía y a predicarla. Pero Miller cometió un error al poner la fecha de 1843, porque cuando comenzó a hacer el conteo de la era antes de Cristo, llegó al año 0. Y el año 0 lo contó como un año más, cuando no debía contarse. Entonces, primeramente él dijo, llegará en 1843, porque había contado el año 0. Pero cuando llegó el hermano Snow y dijo, no se podía contar el año 0, tenemos que contar ¿qué? El año siguiente, del último año pasar al primer año, no hay un año 0 en medio, así que nos daba ¿qué? 1844. Entonces todos abrazamos esto y fue cuando ocurrió nuestro gran chasco. Pero gracias a Dios y el Espíritu Santo, la verdad es progresiva. Y hoy yo quiero mostrar cuáles han sido algunas de las interpretaciones o cuál ha sido la verdadera interpretación. Y nos vamos a dar cuenta que Guillermo Miller no estaba errado. La profecía era verdadera, pero se había equivocado ¿de qué? Del evento. El evento no era la segunda venida de Cristo. El evento era ¿qué? Que Cristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo para purificación del santuario, pero no el santuario terrenal porque no había, sino el santuario celestial. Y eso no lo comprendíamos en ese momento, pero fue pasando el tiempo, después del gran chasco, comenzamos a recibir visiones de Dios a través de nuestra hermana Elena G. de White. Y comenzamos nosotros a entender poco a poco lo que verdaderamente ocurría. Y es por eso que en su estudio el hermano Guillermo Miller omitió algunas cosas como esta. Pero yo quiero mostrarles qué es lo que verdaderamente se interpretaba, cómo se debía interpretar la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Yo quiero que leamos completo libro de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Dice la palabra de Dios: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. El versículo 27 de Daniel 9 dice: al final de la otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y entendemos nosotros, gracias a Dios y porque el Espíritu Santo le mostró a nuestros pioneros, al estudiar los idiomas originales de la Biblia y del libro de Daniel, cosa que no sabía Guillermo Miller en su entonces, y encontró que después de que el gran chasco ocurrió, todo el mundo de las demás iglesias y las demás denominaciones comenzaban a decir: es que la profecía de Daniel capítulo 8 es independiente a la del capítulo 9, es totalmente aparte. Pero gracias a Dios estudiamos y existen 3 palabras en su idioma original, que es el hebreo, del cual da pie y nos sustenta de que verdaderamente la profecía de Daniel 8, su interpretación está en el capítulo 9 y está ligada. Vamos a ver cuáles son esas 2 palabras. Vamos a ver que hay 2 palabras que se traducen como visión en el libro de Daniel capítulo 8 y capítulo 9. La primera está en Daniel y se llama la palabra Jasón. En hebreo se refiere a la visión completa de Daniel 8 y con sus 4 elementos. Y está la segunda palabra que fue traducida como visión.
Esa visión es Mará y se refiere específicamente al cuarto elemento de la visión de Daniel capítulo 8, es decir, a las 2300 tardes y mañanas. Y ahora lo vamos a ver de qué manera. En resumida y para explicarle, Jasón usted puede compararlo como una película completa. Usted se sienta a ver una película y ve la película completa, eso es Jasón. Pero usted antes de ver la película ve el tráiler. Y ese tráiler es ¿qué? Mará, algo que usted va a ver allí en medio de esa grande película, pero que no lo ve todo. Así se le fue mostrado ¿a quién? A Daniel. Así se le fue mostrado a Daniel. Entonces había dos palabras que después con el tiempo nosotros descubrimos que realmente estaban interconectadas los dos capítulos, Daniel 8 y capítulo 9. Y vemos nosotros entonces, aquí vamos a ver. Veamos los versículos de Daniel capítulo 8, versículo 1 y 2. Y allí encontramos lo que les estoy diciendo. Daniel 8, capítulo 1, versículo 2. En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión. Esa palabra visión se tradujo como Jasón, toda completa, toda la profecía. A mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, vi en visión nuevamente completa la visión. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, nuevamente aparece la palabra completa, estando junto al río Ulai. Daniel capítulo 8, versículo 15 dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, Jasón, y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y aquí en el versículo 16 del capítulo 8 de Daniel, encontramos esa pequeño elemento, porción del cual no sabíamos y del cual vemos que está interconectada. Daniel 8 y Daniel 9. Y dice, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a ese la visión. Y esa visión fue traducida como visión al español o como visión al inglés, como fue traducida, pero realmente esa pequeña porción de Daniel capítulo 8, esa visión estaba refiriéndole el otro ser que le dijo a Gabriel que le explicara a Daniel, era para que le explicara la ¿qué? La profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y encontramos entonces que Daniel había comprendido perfectamente, se le había explicado correctamente cuáles eran los tres elementos. Habían 4 elementos en la profecía de Daniel capítulo 8. Y aparece ¿qué? Un carnero, aparece ¿qué? Un macho cabrío y aparece un cuerno pequeño. Y encontramos que se dice quién es el macho cabrío, quién es el carnero y quién es ¿qué? El cuerno pequeño. Y entonces nosotros nos pusimos a estudiar eso y comprendimos entonces que efectivamente Daniel había comprendido esos 3 elementos. Pero cuando leemos el versículo 26, Daniel quedó turbado porque no había entendido la Mará, la pequeña porción de toda la visión que eran los 2300 tardes y mañanas. Ahora yo quiero que miremos algo muy interesante. Gabriel vino a explicar un tiempo profético y lo hace directamente al punto. Cuando Gabriel va y se acerca a Daniel, le dice, está bien, ahora te voy a explicar, pero es que tuvo que pasar varios años para que Daniel se le pudiera explicar la Mará, la profecía de los 2300 tardes y mañanas. No fue inmediatamente dentro de la profecía completa, sino que tuvo que pasar varios años para que otra vez regresara el ángel Gabriel y le explicara esa pequeña porción de la cual no había comprendido. Y esa pequeña porción el ángel Gabriel puso su fundamento, pero después de unos años regresó y fue que le explicó la profecía, esa pequeña parte de la profecía completa. Y encontramos entonces en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 9, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. Y encontramos que allí hay una palabra que es traducida como determinados. Pero saben que el término
que se debe utilizar correctamente en este versículo es cortado, porque la palabra que aparece allí, que es en el idioma original en hebreo, que es katak, esa palabra que fue traducida determinada se debía traducir verdaderamente como cortadas. Es decir, primeramente las 70 semanas iban a ser cortadas de la gran profecía de los 2300 tardes y mañanas. Y eso lo fuimos aclarando a medida de que fue pasando el tiempo, a medida de que ocurrió el gran chasco. Y entonces comprendimos de que esa palabra que aparece allí como determinada se debía de traducir cortadas. Y esa palabra aparece únicamente en toda la Biblia, no aparece en ningún otro pasaje de la Biblia. Esa palabra debía traducirse como cortar. Así que nosotros entendimos, y como lo entendió el hermano Guillermo Miller, de la profecía de los 2300 tardes y mañanas, se debía cortar ¿qué? Las 70 semanas. Y sigue diciendo que el ángel Gabriel indica que habría una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Yo quiero a ver si podemos poner aquí la gráfica de la profecía completa. Vamos a ver si podemos conseguir Ok. Aquí tenemos la imagen de la profecía completa de los 2300 tardes y mañanas o 2300 años. Es la única profecía que muestra su tiempo al inicio y al final. Después de esa profecía, la hermana Elena G. de Way recibió en visión de que allí para adelante ya no habría una profecía con un tiempo específico que va a ocurrir este año o este otro año. Esa fue la última profecía en la Biblia que encontramos que está ligada al tiempo específico, porque dio y se cumplió en 1844. Y encontramos entonces que las 70 semanas, los 490 años, debían cortarse. Y en esos 490 años miramos la imagen y encontramos que desde el 457 hasta el 408 fue que pasaron 7 semanas, dice la profecía y dice Daniel. Y en el 408, comenzó la reconstrucción del templo y menciona las 62 semanas, que también la menciona la profecía de Daniel, que son 434 años específicamente, hasta cuando viene Cristo, hace su ministerio, que menciona una semana, y allí dice que cesará el sacrificio y las ofrendas. Es porque Cristo ya venía ¿a qué? A ser el cordero inmolado. Y después de allí, de esos 490 años, empiezan 1810 años, y es la obra de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Y así lo comprendimos, y así se nos fue mostrado. Así que nosotros comenzamos a predicar esto. Y finalmente, llegando al año de 1844, lo que realmente no debía ocurrir era la segunda venida de Cristo, sino que el paso de Jesucristo del lugar santo al lugar santísimo. Hermanos, toda la profecía de Daniel estaba en un contexto del santuario. Todo lo que le mostró el Señor a Daniel estaba en un contexto del santuario. Pero no era un santuario terrenal, sino el santuario celestial. Y yo quiero que analicemos unos puntos dentro de los cuales encontramos que la profecía de Daniel capítulo 8, ligada con Daniel capítulo 9, es hablando de un contexto del santuario. Y encontramos primeramente lo que hablábamos del carnero y ¿qué? Y el macho cabrío. Y encontramos primeramente nosotros que en la Biblia, en Daniel capítulo 7, menciona que primeramente en el capítulo 8, Medo-Persia es representado como un carnero y Grecia es representado como ¿qué? Como un macho cabrío. Ambos animales son ¿qué? Son puros, y los dos se utilizaban ¿en qué? En el servicio del santuario terrenal. Pero en el capítulo 7, Medo-Persia era representado como un oso y Grecia como un leopardo. Eran los dos animales ¿qué? Impuros. Pero ¿por qué el Señor entonces tomó y representó en el capítulo 8 a dos naciones que habían sido
en el capítulo anterior como animales impuros, ahora los toma como animales puros. Y es precisamente en un capítulo de la Biblia que aparece eso. Yo quiero que me acompañen al libro de Levíticos, el capítulo 16, versículo 5. El libro de Levítico, el capítulo 16, versículo 5, muestra que intervienen los dos ¿qué? Animales. Y es en un momento crucial. ¿Por qué? Vamos a leer. Levítico 16, capítulo 5 dice: y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un ¿qué? Y un carnero para el holocausto. Hermanos, los 2 animales aparecen en el contexto del gran día de la expiación que se debía llevar a cabo, ¿en qué? En el santuario terrenal. Así que cuando Dios le muestra la profecía a Daniel, encontramos que esos 2 animales estaban haciendo representación de que eran ¿qué? En un santuario. Y eso fue progresivo que se nos fue mostrando. Y era también ¿en qué? En un día donde se debía expiar el pecado del santuario. Se debía empezar la obra del sumo sacerdote en el santuario, en el lugar santísimo del santuario. Y ese santuario era Jesucristo en el santuario celestial. Y encontramos otro punto que afirma que también Gabriel le mostró a Daniel de que esa profecía debía estar en el contexto del santuario. Encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 21, la segunda parte dice algo interesante. Mientras Daniel se encontraba orando para que el Señor pudiera reconstruir el ¿qué? Su santuario allí en la tierra, porque habían pasado casi cerca de 70 años en los cuales no había habido santuario, y mientras Daniel estaba orando, dice la palabra de Dios en el capítulo 9 de Daniel, versículo 21, la última parte dice: la hora al hacer llegar a su ángel a la hora del sacrificio de la tarde. Es decir, que cuando Dios le muestra ¿a quién? A Daniel. Precisamente Daniel, en ese preciso instante de la oración en que se le aparece el ángel Gabriel, él está orando a Dios y le está diciendo que pueda reconstruirse Jerusalén y pueda ¿qué? Construirse su santuario, nuevamente su tabernáculo. Y es a la hora ¿qué? De la tarde, a la hora de ¿qué? Dice Daniel, del sacrificio. Dios estaba mentalizando a Daniel de que eso hacía parte del santuario. ¿Y por qué no pudo haber llegado al mediodía? Porque quería mentalizarlo, y dice Daniel, llegó a mí ¿a qué? A la hora de la tarde, cuando se hacía el sacrificio. Y según en el libro de Éxodo, en la intercesión o en la obra del santuario terrenal, encontramos que ¿qué? Que se hacía un sacrificio en la mañana y un sacrificio ¿qué? En la tarde. Y ese sacrificio se le llamaba el tamid. Así que ese sacrificio que estaba mencionando Daniel en capítulo 8 estaba haciendo énfasis y estaba haciendo referencia ¿a qué? Al momento en el santuario. ¿Por qué dice Daniel? Llegó a mí a la hora de ¿qué? A la tarde del sacrificio. Lo estaba mentalizando ¿en qué? En que Cristo quería mostrarle que era una visión del santuario celestial. Y sigue diciendo otro punto: las 2300 tardes y mañanas. Daniel 8:14 dice: hasta 2300 tardes y mañanas el santuario ¿qué? Será purificado. ¿Por qué no? Hay algunas Biblias que traducen hasta 2300 días, pero el Señor fue específico al decir hasta 2300 tardes y hasta 2300 ¿qué? Mañanas, porque el mismo énfasis que le estaba haciendo era que había un sacrificio en la mañana y que había un sacrificio ¿qué? En la tarde. Así que le estaba haciendo énfasis, le estaba mostrando al profeta Daniel de que el énfasis de la profecía de Daniel capítulo 8 era en el santuario celestial. Y Guillermo Miller entendió y comprendió eso, pero creyó que Cristo iba a venir en 1844, el 22 de octubre, una fecha como hoy hace 172 años. Pero no fue así. Así que encontramos que hay otro propósito, y lo encontramos en Daniel capítulo 9, versículo 24, que habla de las 70 semanas. Habla de las 70 semanas y dice:
El ángel Gabriel dice a Daniel en el capítulo 9, versículo 24, 70 semanas están repartidas o cortadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Encontramos en ese versículo elementos que nos dan para comprender de que esa obra que está mencionando allí, se las voy a mencionar. Dice, para terminar la prevaricación, 1, poner fin al pecado, 2, expiar la iniquidad, 3, y traer justicia perdurable. ¿Qué se hacía en el santuario terrenal cuando se hacía el Yom Kippur? Se quería expiar el pecado, poner fin al pecado y iniciar una nueva vida con Cristo. ¿Y para traer qué? Justicia perdurable. Entonces mire que la relación que existe entre Daniel capítulo 8 y capítulo 9 está completamente ligada, así algunos quieran decir que no lo están. Pero vemos de que el Señor ha sido misericordioso con su pueblo. Encontramos aquí en el contexto de las mañanas, encontramos entonces, allí están determinadas, cortadas, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. Y ese era los propósitos que se hacía en el santuario terrenal el día del Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Traer qué? Fin al pecado, poner fin al pecado, expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable. Y eso era lo que Cristo, Dios a través del ángel Gabriel le quería mostrar ¿a quién? A Daniel. Y todo esto lo comprendieron no solamente Guillermo Miller, sino nosotros entendíamos eso, pero después del gran chasco nos dimos cuenta de que realmente nosotros no estábamos equivocados en cuanto a la profecía, sino que habíamos malinterpretado el evento. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo el 22 de octubre de 1844 a expiar, a purificar el santuario celestial. ¿Y a purificarlo de qué? De nuestros pecados. Y no solamente está purificando, sino que está intercediendo por nosotros. Gloria a Dios, porque somos una iglesia con un mensaje profético. Así ustedes digan de que muchas personas han escuchado y que dicen ustedes que les dicen de que pero su iglesia nació en un tiempo que fue un gran chasco y conocemos la historia. Pero saben que en medio de ese gran chasco surgió la iglesia adventista del séptimo día. Y gloria a Dios, porque el 21 de mayo de 1863, hace 153 años, se organizó en Battle Creek la primera conferencia de la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y esa cuál es? La de ustedes, la de Michigan. Fue la primera conferencia organizada. El 21 de mayo de 1863, el Señor puso a bien en un concilio, en una iglesia allí en Battle Creek, estaba reunido Jaime White, Elena G. White, y yo me encontraba entre los presentes. Y por allá uno dice, tenemos que poner un nombre característico. ¿Somos adventistas? Sí, lo somos. Hay otras iglesias también que son adventistas, creen en el mensaje del advenimiento, pero tenemos que estar, ¿qué? Representados por algo. Entonces levanta un hermano la mano allá en medio de la conferencia y dice, yo propongo que nuestro nombre sea Iglesia de Dios. Así que otros dijeron, no, pero Iglesia de Dios no, porque muchas iglesias se pueden llamar iglesias de Dios. A ver, entonces otro hermano levantó la mano y dijo, yo propongo que nos llamemos la iglesia, los seguidores de Jesucristo que esperan su venida. Y a algunos les impactó y dijeron, puede ser. Hasta que un hermano que estaba al lado mío se levantó y dice, yo propongo algo. Yo propongo que el nombre de nuestra iglesia sea característico de nuestras creencias. Creemos en el advenimiento y hoy día creemos en el día sábado porque el Señor nos mostró que es el día de reposo. Otras iglesias no lo guardan,
Lo empezaron a guardar algunas después de que fue constituida por la iglesia. Y entonces dice, debemos tener esas dos características presentes ¿en qué? En nuestro nombre. Así que yo propongo que la iglesia se deba llamar Iglesia Adventista del Séptimo Día. El Espíritu Santo le puso en la mente del hermano que estaba al lado mío para que dijera eso. Y gloria a Dios, hermanos, porque la iglesia adventista surgió el 21 de mayo de 1863 en medio ¿de qué? De un gran chasco que ocurrió en 1844. Y vemos hoy día, me dan información algunos hermanos que yo no sabía esto y lo desconocía. Veamos la fecha en la que nos encontramos, 2016. Yo aún recuerdo en 1860, 1861, cómo la hermana Elena G. White hacía sus galletitas, las vendía por unos centavos para conseguir fondos para que los mensajes, los tratados y las literaturas pudieran esparcirse a diferentes lugares. Y comenzamos la obra en Norteamérica, aquí en Michigan, Battle Creek. Y después de 1963, de organizada la iglesia, se tomó un voto como conferencia y dijo, debemos comenzar a proclamar el evangelio a las demás personas de otros países. Es así como J.N. Andrews fue el primer misionero que fue enviado a Suiza. Y de allí comenzaron a predicar y a mandar misioneros por toda parte, y comprendimos de que el Señor ha guiado su iglesia hasta este momento. Podrán decir lo que quieran, pero yo me siento orgulloso de haber estado ese día en la conferencia en que se votó el nombre de la iglesia, en que fue el gran chasco, porque hoy día puedo ver los frutos de ese esfuerzo que hicimos nosotros, al dejar todo, al vender todo, porque miren dónde está la iglesia adventista del séptimo día hoy. 14 divisiones constituidas: Norteamérica, Interamérica, Suramérica, la división transeuropea, intereuropea, Oriente Medio y África del Norte, África centrooccidental, África centrooriental, surafricana del Océano Índico, la división euroasiática, la división norteasiática del Pacífico, la división surasiática, la división surasiática del Pacífico, y la unión y la división del Pacífico Sur. Imagínense, hermanos, en 1863, cuando nosotros nos constituimos, éramos 300 iglesias. ¿Y quieren ver? Mire que hoy día la iglesia adventista tiene presencia en 216 países de los 237 reconocidos por la ONU. Hermano, le repito, presencia en 216 países de los 237 reconocidos por la ONU. Presencia en 216 países de los 237 reconocidos por la ONU. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y saben por qué no hemos podido entrar a esos países? Porque ha sido imposible, no imposible, sino ha sido difícil, porque son países musulmanes donde si usted lleva una Biblia, le cortan la mano, lo asesinan o qué, o lo meten a la cárcel. Pero hemos llevado a través de lo que se le mostró a nuestra hermana Elena G. White los centros de influencia, y hemos estado poco a poco por medio de la salud. Miren lo siguiente, hermanos, tenemos en el mundo 78.810 iglesias. Amén, hermanos. Después de que en 1863 teníamos 300 iglesias, mire, 78.810 iglesias. Gloria a Dios. Porque ese gran chasco, ese mensaje que interpretó nuestro hermano Miller, hizo el fundamento para que la obra creciera en todo el mundo. Y sus esfuerzos de dejar todo, invertir todo, lo han hecho posible. Mire, publicamos libros y revistas en 369 lenguas y dialectos. Amén, hermano, eso merece un amén. El trabajo que nosotros hicimos, por favor, amén. El trabajo que nosotros hicimos, con esfuerzo, con dedicación, con burla, pero que creíamos en que Cristo vendría por segunda vez. Aquí están los frutos. Miren, hermanos, predicamos en 891 lenguas y dialectos en todo el mundo. Gloria a Dios, hermanos. Miren lo otro. Tenemos
7.804 unidades educativas entre colegios, entre academias, entre universidades. 7.804 unidades educativas. La primera escuela ustedes la pueden ir a visitar en Barranquilla. ¿Cuántos estudiantes tenía? Y gloria a Dios, porque hoy son 7.804 unidades educativas. 1.807.693 el total ¿de qué? De estudiantes. Casi el 10% de la membresía de lo que hay en donde, en nuestro país hoy día, en nuestro mundo. Mire, 21 industrias alimenticias. El Señor le mostró a través de Elena G. de White el mensaje de la Reforma Pro Salud. Y encontramos que después de eso se trabajó para eso y encontramos que 21 industrias alimenticias. Ahora, tenemos 790 hospitales, clínicas y orfanatos en el mundo. Todo por revelación y todo por amor al Señor Jesucristo, quien nos ayudó dejando todo. 65 centros de producción y medios de comunicación que llevan la señal a todos los países. A todos los 237 países, los 65 centros de producción y medios de comunicación llevan el mensaje a todo el mundo. Y miren 61 editoriales e impresas, donde imprimimos libros, donde se imprimen Biblias, donde se imprimen la fe de Jesús, donde se imprimen muchos estudios bíblicos. Y contamos con 120 países cuentan con la ayuda de ADRA en todo el mundo. Hermanos, lo que empezó en 1844, un día como hoy, se expandió por todo el mundo con el mensaje adventista del séptimo día. Y Guillermo Miller, mientras estaba tratando de entender su gran chasco, el Señor le inspiró para componer un himno. Y ese himno, ese coro, las palabras que tiene ese himno nos dan cuenta de que el regreso de Jesucristo para ellos era vivo y que nosotros debemos mantener viva la esperanza de que Cristo regresará por segunda vez. Vamos nosotros a escuchar la letra, la melodía de este himno que en medio, al borde de su muerte, en 1849, Guillermo Miller plasmó en un papel. Este himno es maravilloso, hermano. Este himno, la letra, nos lleva y nos conecta con ese gran evento que ha de venir. Todos nosotros esperando a Jesucristo y de repente quedamos chasqueados. Pero después entendimos cuál era la verdadera interpretación de la profecía. Vamos a escuchar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesta en el más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar,
el camino estrecho andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho andar, el camino estrecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire le abrazarán. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en lo más allá, en un día sin igual. Amén. Gloria a Dios. En mi mente he puesto lugar más allá, donde quiero estar. Si tú quieres ir al cielo, yo quiero invitarte para que te coloques en pie. Así como hoy, hace 172 años, inició la iglesia adventista. Y el mensaje de nosotros fue el mensaje del advenimiento de Cristo. Hoy seguimos predicando de que Cristo vendrá por segunda vez. Gloria a Dios por eso. Yo quiero invitarles para que inclinemos nuestros rostros. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias porque tenemos que agradecerte por ese gran chasco, porque fue el surgimiento de esta iglesia. Una iglesia con un mensaje profético para la tierra, que gloria a Dios, que estamos por alcanzar la totalidad de todos los países, de los 237 países. Gracias Señor por el sacrificio de nuestros pioneros, que fueron clave para que nosotros podamos disfrutar hoy de esas enseñanzas, de esas interpretaciones y que podamos esperar con anhelo tu pronta venida, Padre Santo. Gracias Señor porque nos amas, porque nos cuidas, porque siempre estás con nosotros. Ayúdanos siempre a mantener nuestros ojos puestos fijados en ti, Señor, para que cuando tú regreses podamos recibirte en gloria y tú nos lleves a la patria celestial. Ayúdanos, Señor, a este camino que nos espera, como tuvieron que sufrir los pioneros. Nosotros, Señor, habremos de comprender que hay sufrimientos para el cristiano, pero que tú estás con nosotros. Ayúdanos a mantener
siempre nuestros ojos puestos en la segunda venida de Cristo, Padre Santo. Quédate con nosotros, danos un feliz sábado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.